El intenso sol de las llanuras de Serenidad ilumina una escena que asombra incluso a los investigadores de vida silvestre más experimentados. Una hiena de pelaje amarillento y desaliñado, llamada Sofía, lleva suavemente en su boca a un cachorro de leopardo, moviéndose con cuidado hacia un pequeño hoyo de tierra que ofrece sombra y preciada humedad. En el calor sofocante de la temporada seca africana, la hiena no está cazando. Intenta llevar al pequeño cachorro a un refugio temporal, lejos del sol que podría acabar con la vida de la débil criatura. Esto no es lo que la naturaleza dictó. En el ciclo interminable de la vida salvaje, hienas y leopardos son competidores, rivales, incluso enemigos. Un leopardo adulto puede matar a una hiena solitaria, mientras que una manada de hienas no dudaría en robar presas o atacar a leopardos vulnerables. Entonces, ¿qué pasó con esta extraña pareja? ¿Cómo es que una vieja hiena intenta proteger a una criatura que debería considerar presa o enemiga? Esta es la historia de Sofía, una hiena hembra que no pertenece a ningún lugar, y Diego, un cachorro de leopardo enfrentado a una muerte inminente, y cómo se encontraron en un mundo que no da la bienvenida a la existencia de ninguno de los dos. El calor seco de Serenidad presionaba con fuerza sobre la tierra agrietada. El polvo rojo se elevaba de las huellas de los animales impresas en el suelo reseco. Era el final de la temporada seca, cuando la vida se agrupaba alrededor de los últimos pozos de agua y la ley de la supervivencia se volvía más dura que nunca. Sofía se movía con cautela entre la hierba amarillenta. La vieja hiena, con su pelaje amarillento y deshilachado y una larga cicatriz sobre su ojo derecho, mostraba las marcas de una vida mitad salvaje, mitad domesticada. La edad había hecho su paso menos ágil, pero sus ojos marrón oscuro permanecían alerta, siempre observando vigilante su entorno. Sofía nació en el zoológico de Ciudad Nueva. Durante sus primeros 3 años, creció en un entorno artificial, alimentada regularmente y en contacto frecuente con humanos. Cuando el zoológico cerró, un programa de reintegración la devolvió a la naturaleza. Para las hienas, una especie con una de las estructuras sociales más complejas del mundo mamífero, la reintegración era casi imposible. Sofía llevaba el olor y el comportamiento de un animal en cautiverio. No sabía cazar en manada ni tenía un lugar en la estricta jerarquía de su especie. La primera vez que se acercó a un clan de hienas salvajes, Sofía fue atacada violentamente. La hembra alfa le desgarró el ojo derecho, dejando una cicatriz permanente. El mensaje era claro: Sofía no pertenecía allí. Desde entonces, vivía al margen del mundo salvaje. No lo suficientemente salvaje para ser aceptada por los de su especie. No lo suficientemente domesticada para buscar protección de los humanos. Su territorio era el frágil espacio entre dos mundos. Sofía se convirtió en una experta cazadora solitaria, algo casi imposible para una especie que caza en manada como las hienas. Capturaba presas pequeñas y, a veces, se alimentaba de carroña sin ser ahuyentada. Una vida solitaria. Pero Sofía se había adaptado a su manera. La temporada seca de este año fue particularmente dura. No había llovido en 2 meses, y las fuentes de agua estaban cada vez más agotadas. Grandes manadas migraron hacia el norte, dejando la tierra árida con poca comida. Una mañana temprano, una rara lluvia cayó. Duró menos de media hora, pero fue suficiente para llevar humedad al suelo reseco. Sofía, justo al salir de la cueva de roca donde se había refugiado de la lluvia, inhaló el aroma desconocido de la tierra húmeda tras semanas de sequía, pero otro olor se mezcló, el olor a sangre. Con su agudo sentido del olfato, Sofía siguió el rastro de sangre a través de los matorrales aún húmedos por las gotas de lluvia. El olor la llevó a un gran baobab. En un pequeño hueco entre las raíces estaba la fuente del olor a sangre, un cachorro de leopardo. El cachorro, apenas un poco más grande que un gato doméstico, tenía quizás solo unas semanas de vida. Su pelaje con manchas negras características aún mostraba el pelusa grisácea de la infancia. Una herida abierta en su pata trasera derecha, con sangre aún brotando, teñía la tierra húmeda debajo. Por instinto, Sofía debería haber visto esto como una comida fácil. Un cachorro de leopardo herido sin su madre cerca era un objetivo ideal para cualquier depredador. Pero la mirada débil del cachorro desencadenó una reacción diferente en Sofía, una arraigada en sus primeros años viviendo con humanos. En lugar de atacar, Sofía se acercó lentamente, con la cabeza baja, mostrando una postura no amenazante. El cachorro de leopardo intentó retroceder más dentro del hueco del árbol, emitiendo un pequeño siseo, el último sonido defensivo instintivo. Sofía se detuvo, manteniendo la distancia. Se acostó, apoyando la cabeza en sus patas delanteras y simplemente observó. Durante la siguiente hora, las dos criaturas permanecieron así. La vieja hiena inmóvil, el cachorro calmándose gradualmente. El sol se elevó más alto y el calor regresó.
Sofía observó cómo los rayos de sol comenzaban a filtrarse a través del dosel del árbol, moviéndose gradualmente hacia el cachorro de leopardo. Para una criatura herida y deshidratada, la luz solar directa durante varias horas podía ser fatal. Pareciendo entender el peligro, Sofía se levantó y se acercó al cachorro nuevamente. Esta vez hubo menos resistencia. Con una suavidad asombrosa, Sofía agarró cuidadosamente al cachorro por el pescuezo, como lo hacen los felinos al llevar a sus crías, y lo levantó. El cachorro de leopardo no se resistió, su pequeño cuerpo colgando flácido en la boca de Sofía. La vieja hiena se movió cuidadosamente a través de la llanura, evitando los espacios abiertos bajo la intensa luz del sol, dirigiéndose hacia su cueva de roca. En el camino, Sofía se detuvo en una pequeña depresión bajo la sombra de un árbol de acacia. El hoyo era lo suficientemente profundo para proporcionar sombra y era mucho más fresco que el aire circundante. Más importante aún, el fondo tenía una fina capa de musgo, una señal de humedad preciada. Sofía colocó al cachorro de leopardo en la depresión y comenzó a lamer su herida. Su saliva, con propiedades antisépticas suaves, podía ayudar a limpiar y promover la curación. El cachorro, al que los investigadores luego nombraron Diego, se relajó gradualmente bajo este cuidado inesperado. Quizás la presencia de una criatura más grande brindando atención había desencadenado una sensación de seguridad, un sentimiento que había perdido al separarse de su madre. Nadie sabía exactamente qué le había pasado a la madre de Diego. Tal vez la leopardo madre había sido cazada furtivamente, un problema creciente en los bordes de la reserva. O tal vez había sido asesinada por leones o un clan de hienas. En el duro mundo de Serenidad, los cachorros de leopardo huérfanos rara vez sobrevivían, pero Diego había tenido suerte. En lugar de encontrar un depredador, había encontrado un protector inesperado. Una vieja hiena que ya no obedecía completamente las leyes del mundo salvaje. Una criatura que, como él, vivía en la frontera entre mundos. En los días siguientes, Sofía continuó cuidando a Diego. Durante el día, mantenía al cachorro en la fresca depresión, trayendo ocasionalmente pequeños trozos de carne de presas que había cazado. Por la noche, cuando las temperaturas bajaban, trasladaba a Diego a la cueva de roca más cálida y se acurrucaba junto a él, compartiendo calor corporal. La herida en la pata de Diego se secó gradualmente, pero el proceso de curación fue lento. Sin atención médica adecuada, la herida comenzó a infectarse. Diego comía menos, y a pesar de los esfuerzos de Sofía, la condición del cachorro empeoró. Sofía parecía sentir la urgencia. Se volvió inquieta, paseando frecuentemente entre la cueva de roca y el borde del área donde pasaban los tours de safari. Desde una distancia segura, había observado a los humanos durante años, lo suficiente como para saber que tenían medios para curar heridas que la naturaleza no podía. Una mañana, cuando la condición de Diego era particularmente grave, Sofía tomó una decisión audaz. Agarró suavemente a Diego y comenzó el largo viaje hacia el campamento de safari en el borde de la reserva. El viaje no fue sencillo. Sofía tuvo que moverse con cuidado para no agravar la herida de Diego, mientras evitaba a otros depredadores, y especialmente, clanes de hienas salvajes. Con un cachorro de leopardo en la boca, Sofía era un blanco fácil, y el fuerte instinto territorial de los clanes de hienas no perdonaría esta intrusión. Tras muchas horas de movimiento cauteloso, descansando en la sombra cuando el sol estaba alto, Sofía finalmente llegó a las cercanías del campamento de safari. Desde una distancia segura, podía escuchar el sonido de los motores de los vehículos y oler a los humanos. Colocando a Diego bajo la sombra de un gran arbusto, Sofía comenzó a pasearse de un lado a otro a lo que consideraba una distancia segura de los humanos. Ocasionalmente emitía sonidos inusuales, no la risa característica de las hienas cazadoras, sino más agudos, casi como gemidos. El campamento de safari estaba en medio de la pausa del mediodía caluroso. La mayoría de los turistas estaban en tiendas con aire acondicionado, y los guías descansaban a la sombra. Solo Tomás Navarro, un biólogo de 65 años, estaba revisando equipos de observación de animales en el borde del campamento. Tomás había trabajado en la reserva durante más de 40 años, desde un joven guardabosques hasta un experto líder en comportamiento animal salvaje. Había participado en muchos proyectos de conservación, incluido el programa de reintegración del que Sofía había sido parte. Mientras ajustaba una cámara de observación, Tomás escuchó sonidos extraños a lo lejos. Sus oídos experimentados reconocieron de inmediato que no era el sonido normal de las hienas cazadoras. A través de binoculares, vio a Sofía paseándose de un lado a otro de manera inusual. Al mirar más de cerca, Tomás reconoció la cicatriz en el ojo derecho de Sofía. «Chita», murmuró, recordando a la hiena. Hojeando un cuaderno antiguo, encontró información sobre una hiena hembra con una herida sobre su ojo derecho,
liberada del zoológico de Ciudad Nueva hace más de una década. Tomás decidió acercarse más, moviéndose lentamente y sin amenazas. Cuando estaba a 50 metros, Sofía se detuvo, observándolo con cautela pero sin huir. Tras cierta vacilación, Sofía regresó a donde estaba Diego, levantó al cachorro de leopardo y se movió fuera de la sombra hacia un claro donde Tomás podía ver mejor. Colocó a Diego en el suelo, retrocedió unos pasos y miró hacia el biólogo. Tomás no podía creer lo que veía, una hiena cuidando a un cachorro de leopardo, algo completamente contrario a toda ley natural. Llamó a María López, la veterinaria del campamento, y le pidió que trajera suministros médicos de emergencia. María llegó rápidamente en un vehículo todoterreno, llevando una bolsa médica. La joven, con experiencia en medicina veterinaria de vida silvestre, nunca había presenciado un fenómeno tan extraño, una hiena protegiendo a un cachorro de leopardo. Ambos se acercaron con cuidado. Sofía estaba alerta pero no mostró agresión. Al acercarse, pudieron ver claramente la grave condición de Diego. El cachorro estaba delgado y débil, con la herida en su pata severamente infectada. Tomás y María intercambiaron miradas de entendimiento. Necesitaban llevar a Diego para tratamiento inmediato, pero también debían considerar la reacción de Sofía. Nadie sabía cómo respondería la hiena cuando intentaran llevarse al cachorro. María tomó una jeringa con un sedante suave de su bolsa. Se arrodilló lentamente, manteniendo una distancia segura de Sofía, y comenzó a hablar con una voz suave y constante. Aunque no entendía el lenguaje humano, Sofía parecía calmarse al escuchar la voz rítmica y apacible. Tomás se movió lentamente hacia un lado, creando una leve distracción. Mientras Sofía lo observaba, María inyectó rápidamente el sedante a Diego. El cachorro apenas reaccionó, demasiado débil para resistir. Esperaron a que el medicamento hiciera efecto. Sofía lamió la cara de Diego, como si sintiera que algo estaba a punto de cambiar. Cuando el cachorro se durmió, María se acercó lentamente, levantando cuidadosamente a Diego. Sofía emitió un suave gruñido, pero no atacó. Parecía entender que estos humanos no tenían la intención de dañar a Diego. María colocó a Diego en un transportador para animales forrado con mantas suaves. Tomás colocó un trozo de carne fresca en el suelo para Sofía, pero la hiena no mostró interés en la comida. Miraba fijamente el transportador que contenía a Diego. Cuando María comenzó a llevar a Diego hacia el vehículo, Sofía, inesperadamente, la siguió. Sin mostrar signos de agresión, simplemente no quería separarse del cachorro. Tomás y María se miraron, tomando una rápida decisión. Permitieron que Sofía siguiera al vehículo, manteniendo una velocidad lenta para que la vieja hiena pudiera seguir el paso. De vuelta en el campamento de safari, Diego fue llevado a la sala veterinaria de emergencia. Sofía se quedó fuera de la puerta, paseando inquieta de un lado a otro. Otros miembros del personal del campamento observaron la escena con asombro, una hiena salvaje moviéndose libremente en el campamento, no para cazar, sino para vigilar a un cachorro de leopardo. María trabajó rápida y eficientemente, limpiando la herida, inyectando antibióticos y administrando fluidos a Diego. El cachorro estaba gravemente debilitado, pero María se mantuvo optimista. Los leopardos eran muy resistentes, y Diego era joven, capaz de una buena recuperación si se le cuidaba adecuadamente. Tomás se quedó afuera con Sofía, colocando un cuenco de agua y comida para la hiena. Inicialmente Sofía se negó a comer o beber, pero después de varias horas de vigilia, el cansancio y la sed la obligaron a tomar algo de agua y comer un poco de carne. Cayó la noche y Sofía aún no se había ido. Tomás colocó una manta gruesa en el suelo cerca de la puerta de la sala veterinaria. Tras cierta vacilación, Sofía se acostó allí, con los ojos aún fijos en la puerta tras la cual descansaba Diego. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol brillaron a través de los árboles de acacia, Tomás encontró a Sofía aún acostada allí, alerta y vigilante. La vieja hiena no había dormido mucho, sus ojos nunca se apartaron de la puerta de la sala veterinaria. María apareció, cansada pero satisfecha. Había pasado toda la noche monitoreando a Diego. El cachorro había superado la fase más peligrosa. Su temperatura corporal se había estabilizado y la herida comenzó a responder a los antibióticos. Diego aún estaba débil, pero había logrado tomar un poco de leche a través de una jeringa. Durante los siguientes 2 días, se formó una extraña rutina en el campamento de safari. Sofía se quedó, sin alejarse del área cerca de la sala veterinaria. El personal del campamento, inicialmente preocupado por la presencia de una hiena salvaje, gradualmente se acostumbró a tener a Sofía cerca. La hiena no causaba problemas, simplemente esperaba. Tomás comenzó un diario de observación especial. Registró el comportamiento de Sofía, cómo interactuaba con el entorno circundante, y especialmente, su relación con los humanos. Sofía parecía tener recuerdos de los humanos,
No temerosa como las hienas salvajes típicas, pero tampoco completamente cómoda. Mantenía distancia de la mayoría de las personas, permitiendo solo que Tomás y María se acercaran. El tercer día, María decidió dejar que Sofía viera a Diego. El cachorro estaba mucho mejor, capaz de sentarse y comer un poco. Con la ayuda de Tomás, María trajo a Diego afuera en una pequeña jaula colocada donde Sofía pudiera verlo. La reacción de Sofía fue notable. La vieja hiena emitió sonidos suaves, casi como gemidos, y se acercó a la jaula. Diego, reconociendo a Sofía, también reaccionó, sus ojos se iluminaron y el cachorro intentó moverse hacia la hiena. María abrió cuidadosamente la puerta de la jaula, permitiendo a Sofía un acceso más cercano. La hiena lamió suavemente la cara de Diego, y el cachorro respondió frotando su cabeza contra el hocico de Sofía. Fue una escena que conmovió incluso a científicos experimentados como Tomás y María. En la semana siguiente, se estableció una nueva rutina. Diego permaneció en la sala veterinaria para continuar el tratamiento, pero lo sacaban diariamente para encontrarse con Sofía. María notó que estos encuentros tenían un impacto positivo en la salud de Diego. El cachorro comía más después de ver a Sofía y parecía menos estresado. Investigadores de la Universidad de Ciudad Nueva y organizaciones internacionales de conservación de vida silvestre comenzaron a visitar para presenciar este extraño fenómeno. Grabaron, fotografiaron y estudiaron la relación entre Sofía y Diego. Se propusieron muchas hipótesis para explicar este comportamiento, desde instintos maternos en Sofía desencadenados por circunstancias especiales hasta la influencia de la crianza humana temprana que había cambiado cómo la hiena respondía a otras especies. Tomás, con décadas de experiencia, tenía una perspectiva más simple. Creía que tanto Sofía como Diego eran marginados, viviendo en la frontera entre mundos, y habían encontrado en el otro lo que ambos carecían, una conexión, un sentido de pertenencia. A medida que Diego se volvía más saludable y podía moverse libremente, María y Tomás enfrentaron una pregunta difícil. ¿Qué deberían hacer con esta extraña pareja? No podían mantener a Sofía en el campamento de safari para siempre. Esa no era una vida natural para una hiena. Pero tampoco podían separar a Diego de Sofía. El vínculo entre estas dos criaturas era demasiado fuerte. La solución vino de una reserva más pequeña cercana, un área semisalvaje controlada llamada la Reserva de Quiboko, donde tanto Sofía como Diego podían vivir juntos en un entorno relativamente natural pero aún monitoreado. Esta área era un proyecto piloto para animales que no podían regresar completamente a la naturaleza pero no eran aptos para condiciones de zoológico. Después de 3 semanas de tratamiento, Diego estaba lo suficientemente fuerte como para mudarse a su nuevo hogar. El cachorro ahora podía caminar, aunque aún con un ligero cojeo, y había ganado un peso significativo. La herida había sanado por completo, dejando una pequeña cicatriz, una marca permanente del encuentro fatídico con Sofía. El transporte no fue un problema menor. Sofía nunca había aceptado entrar en una jaula, y no querían estresar a la vieja hiena forzándola. En cambio, Tomás propuso una alternativa. Colocarían a Diego en una jaula abierta en un camión pequeño y dejarían que Sofía lo siguiera voluntariamente. En una mañana fresca, comenzaron el viaje. Como se predijo, cuando el vehículo que llevaba a Diego comenzó a moverse lentamente, Sofía lo siguió de inmediato. El convoy se movió a un ritmo moderado, suficiente para que Sofía pudiera seguir sin cansarse demasiado. La reserva de Quiboko estaba a unos 20 km del campamento de safari. Era un área rodeada por una cerca eléctrica ligera, suficiente para evitar cazadores furtivos y animales grandes, pero no peligrosa para los residentes dentro. El área tenía un pequeño lago, mucha sombra y un terreno diverso. Un entorno ideal para Sofía y Diego. Al llegar, abrieron la jaula de Diego y permitieron que el cachorro explorara libremente la nueva área. Sofía entró con cautela por la puerta abierta, sin quitarle los ojos de encima a Diego. La vieja hiena parecía entender que este era un lugar seguro, un espacio privado para ellos. Tomás, María y el equipo de investigación establecieron una pequeña estación de observación al borde de la reserva. Desde allí, podían monitorear a Sofía y Diego sin perturbar a la extraña pareja. Instalaron cámaras de observación remota y equipos de grabación para recolectar datos incluso cuando no estaban físicamente presentes. En los primeros días, Sofía y Diego no se alejaron mucho el uno del otro. La vieja hiena guió al cachorro para explorar el nuevo entorno, mostrándole buenos lugares de refugio y fuentes de agua. Dormían juntos bajo una gran roca que formaba un refugio natural. Los investigadores proporcionaban comida regularmente, pero también monitoreaban si Sofía enseñaría a Diego habilidades de caza. Esto era especialmente importante para el futuro de Diego. Si el cachorro de leopardo quería eventualmente regresar completamente a la naturaleza, necesitaba aprender a cazar como un leopardo adecuado. Sorprendentemente,
Aunque Sofía era una hiena con técnicas de caza completamente diferentes a las de los leopardos, parecía entender esto. En lugar de enseñar a Diego a cazar como hiena, persiguiendo presas hasta el agotamiento, Sofía fomentaba los instintos naturales de caza de Diego, acechando y emboscando. Una tarde, las cámaras capturaron a Sofía observando desde la distancia mientras Diego, ahora significativamente más grande, practicaba habilidades de acecho con un conejo. El cachorro aún era torpe, pero los instintos naturales comenzaban a surgir. Sofía no intervino, simplemente observaba, como si entendiera que este era un camino que Diego debía recorrer solo. Cuando llegó la temporada de lluvias, trayendo nueva vida a las llanuras secas, también llegó un cambio en la relación entre Sofía y Diego. El cachorro, ahora un leopardo adolescente, comenzó a mostrar más independencia. Pasaba más tiempo explorando solo, a veces desapareciendo durante horas antes de regresar con Sofía. La vieja hiena parecía entender y aceptar este cambio. Era una parte natural del proceso de maduración de Diego. Sofía no intentaba mantener al cachorro a su lado, sino que le permitía libertad para desarrollar sus instintos naturales. Un día, Diego estuvo lejos de Sofía durante casi 12 horas, el tiempo más largo desde que se conocieron. Los investigadores temían que el cachorro hubiera decidido irse por completo. Sofía también estaba más inquieta de lo habitual, paseando y mirando ocasionalmente en la dirección en que Diego había desaparecido. Pero al caer el crepúsculo, Diego regresó. Y no solo eso, trajo consigo una joven gacela, la primera presa que había cazado por sí mismo. Sofía recibió a Diego de vuelta, no con enojo o celos por la presa, sino con una notable relajación, como si hubiera sabido que él regresaría. Diego colocó la presa entre ellos, un acto casi simbólico. En la naturaleza, los leopardos son comedores solitarios, no comparten comida. Pero Diego, criado por una hiena, parecía haber desarrollado un instinto diferente, el instinto de compartir. Sofía y Diego comieron la gacela juntos en una escena que los investigadores describieron como rompiendo todas las reglas conocidas del comportamiento animal salvaje. El tiempo pasó, y la relación entre Sofía y Diego continuó evolucionando. Cuando Diego alcanzó la edad adulta, se convirtió en un leopardo macho saludable con pelaje brillante y músculos fuertes. La herida en su pata había sanado por completo, dejando solo una cicatriz tenue como recordatorio del pasado. Sofía, por el contrario, envejecía. La edad comenzó a mostrarse más claramente en su andar, y sus periodos de descanso duraban más. Pero en sus ojos envejecidos había satisfacción, una sensación de paz que nunca había tenido durante sus años de vida solitaria al borde de dos mundos. En una mañana de la temporada seca, casi 2 años después de que Sofía encontrara a Diego bajo el árbol de baobab, las cámaras de observación capturaron una escena notable. Una leopardo hembra joven apareció en el borde de la reserva de Quiboko. Había seguido el olor de Diego, atraída por la presencia de un macho saludable en este territorio. Diego y la leopardo hembra interactuaron con cautela al principio, luego más cómodamente a medida que se acostumbraban a la presencia del otro. Sofía observaba desde la distancia, sin interferir en este proceso natural de apareamiento. En los días siguientes, Diego pasó más tiempo con la leopardo hembra, a veces desapareciendo durante días enteros. Pero siempre regresaba con Sofía por la noche, como un hijo adulto que aún mantiene contacto con un padre. Los investigadores enfrentaron una decisión difícil. La leopardo hembra era completamente salvaje. Venía del mundo más allá de la cerca, y sus instintos la llevarían de vuelta a ese mundo. Si Diego la seguía, sería una oportunidad para que el leopardo regresara completamente a la naturaleza. Pero eso también significaba que tendría que dejar a Sofía. Tomás y María discutieron a fondo y decidieron abrir una pequeña puerta en la cerca, permitiendo a Diego y a la leopardo hembra libertad para entrar y salir. Era una apuesta. Diego podría decidir irse por completo o podría elegir quedarse con Sofía. Pero creían que debía ser la elección de Diego. Poco después de que se abrió la puerta, la leopardo hembra se fue, regresando al mundo salvaje. Diego se quedó en la puerta, observando cómo desaparecía en la hierba alta. Los investigadores contuvieron la respiración, esperando la decisión de Diego. El leopardo permaneció allí por mucho tiempo, pareciendo sopesar los dos mundos ante él, el prometedor mundo salvaje con una pareja potencial y el mundo más seguro con Sofía, quien le había salvado la vida y lo había criado. Finalmente, Diego se dio la vuelta y caminó más profundamente en la llanura, siguiendo a la leopardo hembra. Sofía, parada no muy lejos, observó la partida de Diego con una calma notable, como si siempre hubiera sabido que este día llegaría.